Lectura del Evangelio de Juan, capítulo 13, versos 1 al 9. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasara de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaba, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregara, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿tú me lavarás los pies? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Esto es palabra de Dios. Estamos en la Semana Santa, en el tiempo del COVID, y podemos preguntarnos en qué clase de mundo estamos viviendo. Pero no solo por esto del distanciamiento social, sino especialmente para pensar en qué tipo de lógica funciona nuestro mundo. Si es un mundo que protege a la vida, a las personas, o es un mundo con otras prioridades. Quizás la historia del Jueves Santo y de esta Semana Santa trágica y luego gloriosa nos puede traer una palabra para mirar nuestro mundo. Si nosotros miramos las historias sucedidas en Jerusalén con Jesús, vamos a recordar la entrada triunfal, como hablábamos el domingo pasado en Jerusalén, pero también en Jerusalén se dio la confrontación con los mercaderes del templo, con aquellos que habían hecho del lugar de oración, de aquel lugar que debería brindar plenitud a la vida religiosa del pueblo, se había transformado en un lugar de comercio, en un mercado. Y quizás debiéramos pensar que el mundo de hoy es un mercado. Es un mercado con una lógica de ganancias, con una lógica de exclusión, con una lógica de injusticias y de muertes, donde la prioridad no es la gente, donde la prioridad es tener más, es acaparar, es hacerse más rico, y eso aún a costas de la muerte de personas inocentes, de las injustas muertes de personas inocentes que año tras año pierden la vida, por ejemplo, por el hambre, por problemas de salud que pudieran ser solucionables, como dengue en lugares más pobres que donde nosotros vivimos. Es decir, que la Semana Santa también nos llama a ser cautelosos a la hora de ver qué clase de mundo nosotros defendemos, en qué clase de mundo nosotros creemos. Porque Jesús plantea otro modelo de mundo, otro modelo de relaciones, el modelo de la solidaridad, el modelo del servicio, el modelo de la vida entregada a todos, a todas y a todos. Y casualmente hoy veremos cómo ese conflicto de visiones y de miradas del mundo está presente en algunos relatos que hemos seleccionado para la lectura hoy en Jueves Santo. En primer lugar, el relato de Jesús la última noche, según lo relata el Evangelio de Juan en el capítulo 13, del 1 al 15, cuando Jesús está comiendo con sus discípulos, como reflexionábamos el domingo desde el Evangelio de Marcos, y estando plenamente consciente de lo que está sucediendo, dice la palabra en Juan 13, versículo 1, que sabiendo Jesús que estaba llegando su hora para pasar de este mundo al Padre, como los había amado a los suyos que estaban en el mundo, así, de la misma manera, los amó hasta el final. Así que fíjense la conciencia de Jesús sobre la inminencia de su propia muerte y esa convicción de que el amor mostrado a los suyos
no dejará de ejercitarse, de hacerse real en la vida de sus discípulos, porque aún sabiendo que había llegado su hora para partir de este mundo al Padre, como los había amado, así siguió amando a los suyos hasta el fin. Y este no es el modelo del mercado, no es el modelo de intercambios de poderes, no es el modelo de a ver quién gana más, de a ver quién se salva solo, es el mensaje revolucionario del amor. Sabiendo que había llegado su hora, sabiendo que tenía que continuar su ruta, su pesaje, su Pascua, su pasaje, para pasar de este mundo a la realidad del Padre, como los había amado, así los amó hasta el fin. Y no solo los amó, amó a todas y a todos. Amó a cada uno de ellos y a cada una de ellas. Pensemos lo importante y lo radical que significa amar a todos, porque hoy resaltamos aquel gesto incomprensible en que Jesús, que es el Maestro y Señor, el enviado de Dios a este mundo, que los amó tanto, hasta en el último momento Jesús se mostró como un siervo humilde. Dice la palabra que sabiendo que en el corazón de Judas ya estaba instalada la traición, en plena convicción de amor, Jesús igualmente se levantó de la cena, se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó a la cintura y fue a lavar los pies de sus discípulos. Hay dos personajes que resaltan en este evangelio tradicional del Jueves Santo: Judas y Pedro. A los dos Jesús les invita a la cena y les lava los pies. Todos fueron lavados. Uno el que le traicionaría, otro el que le negaría. Uno el que le traicionaría en secreto y otro el que le negaría en público. Pero a la verdad, a todos les lavó los pies, a cada uno de ellos. Todos fueron lavados. Los hermanos que se peleaban para ver quién iba a tener el primer lugar en el reino de los cielos. Los que pretendían que los niños no se acerquen a Jesús porque molestaban, o aquellos que amonestaban a los enfermos, que pretendían interrumpir la agenda de Jesús cuando reclamaban desde las orillas de las calles: misericordia, misericordia. E incluso Jesús lavó los pies de ese que, como decíamos, le iba a negar 3 veces, pero que en esta ocasión es el único que se atreve a decirle a Jesús: no, a mí no me lavas los pies, porque tú eres el Señor. En las palabras de Pedro hay un reconocimiento y hay una fidelidad grande a Jesús. Hay un gran amor y una gran admiración por su Maestro. Yo debería lavarte los pies a ti, le dice, jamás me lavarás los pies. Y la lógica de Pedro tiene lógica, valga la redundancia. Pero si nos fijamos bien, sigue siendo la lógica del poder. El más alto servido por los de más abajo, por los más pequeños. Sigue siendo la lógica del templo y sigue siendo la lógica del mercado, como hemos estado reflexionando. La lógica de los poderosos, la lógica de los maestros y escribas que seguramente disfrutaban de esos placeres de la vida que les permitían tener esclavos, que les limpiaran las suciedades de su caminar. Pero la lógica de Jesús era otra. Es la lógica de un amor sacrificial. Es la lógica del servicio humilde, de quien está dispuesto a ocupar el lugar del otro incluido, el de los esclavos. El que está dispuesto a hacer su parte ocupando el lugar de los pobres, de los traicionados, de los perdidos, de los explotados, de los enfermos, de los que claman por salud. Por eso le dice a Pedro: si yo
no te lavo, tú no tienes parte conmigo. Ese es el Jesús que nosotros conocemos y que nosotros seguimos. El que antes que irse nos deja dos símbolos, la cena y el lavamiento de los pies. Mañana reflexionaremos sobre otros aspectos de este Evangelio que estamos recordando y celebrando desde nuestros hogares, haciendo memoria de Él hasta que Él venga. Pero hoy con Juan enfatizamos en el servicio y en el ponernos en los zapatos del otro como el lugar donde Jesús quiere que estén sus seguidores. Jesús no nos quiere en lo alto, en los placeres del poder o en las falsas ilusiones de la notoriedad. Él nos quiere al lado de los que Él sirve. Él nos quiere al lado de los pobres. Y para que no queden dudas, Jesús lo deja todo claro. ¿Entienden lo que les he hecho? Pregunta. Ustedes me llaman Maestro y Señor y dicen bien, porque lo soy. Pues bien, si yo soy el Señor y el Maestro y lavé sus pies, también ustedes deben lavarse los pies, los unos a los otros, porque ejemplo les he dado para que así como yo lo hice, ustedes también lo hagan. ¡Wow! Que es el mayor de los sacramentos. Es un mandamiento nuevo, novedoso, claro, contundente y transformador de la realidad del mundo, si así lo siguiéramos. Jesús nos enseña en su última noche a amar y a servir. Hagan ustedes lo mismo. ¿Qué es lo que hace santa esta semana y la vida toda? Si no es amar y servir como nuestro Señor Jesús lo hizo. Ese es nuestro Señor y Maestro. No es el imperio, ni los dueños y señores del templo, ni de la religión. Que el Señor nos ayude a ganar significado en esta palabra y a poder hacer desde nuestros hogares de este tiempo un tiempo de afirmación en la fe. Mientras tanto nos quedamos aquí a la disposición para seguir bendiciéndote. Que el Señor sea contigo, con tu familia y con todo el pueblo de Dios, ahora y siempre. Amén. Que Dios te bendiga.